No, yo os quiero hablar hoy de algo que me parece muy importante para la vida de cualquier ser humano. No te estoy hablando de la vida de los cristianos, sino para la vida de cualquier ser humano. Muchas gracias. Que es que realmente el Señor quería hacer cuando nos creó. ¿Qué realmente Él quería hacer? ¿Quería hacer lo que vemos? ¿O Él tenía un plan, un proyecto, algo organizado antes, desde antes de la fundación del mundo? Porque a veces mi lamento como predicador, y cuando voy a las iglesias o a los lugares a predicar, a los eventos, con mi esposa o yo solo o ella sola, es darnos cuenta cuán lejos está la humanidad y cuán lejos está la propia iglesia de lo que Dios quiso hacer al principio. Porque a veces la excusa de ser miembros de una iglesia es porque nos salvamos, nos presentaron a Cristo, confesamos al Señor como nuestro Señor y Salvador, ¿sí o no? Y de repente te integras en una iglesia y comienzas a ministrar, a servir, a participar en distintas áreas, pero a veces, después de tiempo, te paras y dices, ¿realmente esto es lo que Dios quería hacer? ¿Es esto lo que Dios quería hacer? Dios quería hacer un entramado institucional. Esto es lo que Dios quería. ¿Sabéis algo? Nunca a los apóstoles, ni al apóstol Pablo, ni a los 12 apóstoles, ni al propio Jesús se le escuchó, y en la Biblia no viene registrado, que los hombres levantaran templos. El primer templo cristiano del que se tiene conocimiento en la historia es un templo que se levantó en el año 301 después de Cristo, 3 siglos después, en Armenia. Porque para Dios nunca fue una prioridad levantar un templo. Nunca fue una prioridad eso. De hecho, cuando tú analizas el libro de los Hechos y ves la historia de la iglesia primitiva, ves que la gente se reunía en las casas. Iban al templo por inercia. Ahí vemos algunas historias, como cuando Pedro y Juan fueron al templo de la Hermosa, que realmente no era un templo, era una de las puertas del templo de Jerusalén, se llamaba la Hermosa, y ellos fueron allí y se encontraron a aquel cojo, oraron por él y lo levantaron. Pero era por la inercia, como judíos que ellos eran, de ir a sus celebraciones en el templo. Pero si te das cuenta, Jesucristo iba muy poco al templo, y cuando fue para levantarlo. Fue para levantar las mesas y tirarlo todo por el suelo. Y sacó un látigo y comenzó allí a tirar, y la gallina y los corderos y todo salió corriendo, y las monedas esparramadas por todo el lugar. Oye, y qué tremendo, nadie fue capaz de levantarle ni la voz ni la mano. ¿Qué autoridad no tendría? Pero poco más se le ve a Jesús en el templo. Él comenzó a reunirse en las casas, y cuando ya no cabía la gente, ya se iba a las explanadas. Y a veces, para que todos le escucharan, se subía al monte. Y ahí está el sermón del monte. Entonces ahora uno ve esa realidad de Jesús y ve a veces lo que somos la iglesia, y a mí me parece que estamos muy alejados de eso. Y entonces uno tiene que meditar y reflexionar y decir, bueno, ¿esto es lo que Dios quiere? ¿Dios quiere denominaciones? Dios quiere asambleas de hermanos, quiere FADE, quiere Filadelfia. ¿Dios quiere eso? ¿Eso es lo que Dios quiere? Organizaciones humanas, donde el centro se ha puesto en el hombre, con hombres creando sus propias reglas para regular a la iglesia, olvidándonos del Señor. ¿Eso es lo que Dios quiere? Para eso el Señor creó todo. Esa era la idea de Dios antes de la fundación del mundo. En la iglesia primitiva, la gente se reunía en las casas. Pablo y Pedro estaban en las prisiones con Silas, con todos aquellos episodios que vemos ahí en el libro de los Hechos. Y dice que la gente estaba orando y ayunando en las casas. Y se veían los milagros. Y cuando los líderes religiosos les decían, no prediquéis más la palabra, ellos decían, mire, nosotros es que hemos entendido que es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Y dice que ellos todavía se embravecían más cuanto más se lo prohibían. Y salían a las calles y paseaban, y con la sombra los enfermos eran levantados y sanados. Yo todavía no vi a nadie, de que yo me convertí, que con su sombra sanara a nadie. ¿Y sabes qué os digo?
que estamos viviendo tiempos cruciales. Le estoy hablando hoy, mira que a mí me gusta dar mensajes evangelísticos, pero ¿sabes que me he dado cuenta de algo? Que la primera que necesita ser evangelizada es la propia iglesia. Porque la iglesia se alejó tanto de Jesús que necesita volver a Jesús. Hay que evangelizar a la iglesia a Jesús. Vanessa, no sé si llevo mucho tiempo en la iglesia, ¿conoces de Dios, no? Sí. Amén. Hay que evangelizar a la propia iglesia primero. Estamos viviendo tiempos cruciales. Quédate con esto porque te vas a acordar de mí muchos días en los próximos meses y en los próximos años. Va a decir, aquel tipo de la camisa gris. Antes decía aquel tipo gordo, es que yo antes pesaba 160 kilos. Hace 5 años pesaba 160 kilos, ahora peso 94. Y yo siempre hacía la broma que decía, os acordaréis de este tipo gordo diciendo estas cosas. Yo no puedo decirlo de gordo. No es que esté fino, pero tampoco estoy como estaba entonces. Pero os acordaréis de mí. Estamos viviendo un tiempo crucial. La humanidad está viviendo un tiempo crucial. Y la iglesia está viviendo un tiempo crucial. Y si la iglesia no espabila, no despierta, vais a ver muchas cosas muy feas. Vais a ver grandes iglesias que eran referentes caer. Grandes líderes referentes que todos tenemos en mente caer. Porque convirtieron a la iglesia en una institución eclesiástica. ¿Sabes lo que es eso? Bueno, para empezar, la palabra iglesia no viene de la Biblia. Y alguien me dirá, sí, viene en Mateo 18, 16, Jesucristo dijo, y tú eres Pedro, y verificaré mi iglesia, ya, pero está mal traducida. Porque ponen la palabra eclesia, que es una palabra en griego, que significa asamblea. Pero está mal traducida, porque ahí no ponía eclesia, asamblea en griego. En el hebreo, la palabra que viene es la palabra kahal, que no es eclesia. Eclesia es en griego, y tú sabes que en Grecia nació la democracia. ¿Quién sabía eso? ¿Sabéis lo que es la democracia, no? La democracia nació en Grecia. ¿Y qué es la democracia? Que la gente se reúne, discuten, votan, y lo que votan, eso es. Y de ahí viene eclesia. Y hemos convertido la iglesia en eso, en eclesia. Sin embargo, kahal, el término en hebreo, kahal, significa asamblea, pero significa asamblea en el sentido de que el protagonista, el centro, el que manda, el que gobierna, el soberano es Dios, no la gente. Entonces cambiaron kahal por eclesia. Y hoy tenemos organizaciones eclesiales, donde la autoridad no es Dios, donde la autoridad no es Jesús, donde la autoridad no es el Espíritu Santo, donde la autoridad es el fundador, o el consejo de ancianos, o el batisterio. Hombres que disciplinan a hombres, hombres que deciden tu destino, que deciden si te echan o si entras, o el tiempo en el que puedes estar o el que no puedes estar, o si le caes gordo nunca te dan una opción de que tú sirvas en ningún área. ¿Sí te ha pasado también? Estás aquí, no sé si la pastora me va a volver a invitar a predicar, pero escúchame, la iglesia tiene que ser evangelizada, la iglesia tiene que volver al origen, la iglesia no es eclesia, la iglesia es kahal, es gente en las casas. Quiero decirte algo, nuestra vida, no te voy a decir la vida cristiana, nuestra vida, en nuestra relación con Dios, el 98% de nuestra vida en relación con Dios es una vida a solas. Mucha gente ha sustituido la vida pública en la iglesia a cambio de no tener una vida de intimidad con el Señor. El centro de operaciones de nuestra vida es nuestro tiempo de secreto con Dios. De nada te vale estar aquí hoy. Y gloria a Dios que podemos estar en esta preciosa iglesia, esta preciosa congregación, si no tienes una vida de intimidad con Dios. Así comenzó todo con Adán. Dios lo creó todo. Luego creó a Adán. Cuando creó a Adán le dijo a Adán, tienes de todo, mira. Tienes todo para ti. Te lo entrego, ¿por qué? ¿A cambio de un dinero? No, por gracia. Porque la gracia siempre estuvo en el lenguaje de Dios.
El lenguaje de Dios es la gracia. Ahora ya no nos sentamos, pastora, con los publicanos y con las prostitutas a comer. Ahora los echamos de la iglesia. ¿A que sí? No nos sentamos más a comer con ellos. Ahora los echamos. Si ahora vino a entrar al apóstol Pablo por ahí, lo echaríamos. Por asesino y torturador. Bueno, y si entrara Jesús lo echaríamos porque ayer estuvo comiendo con los publicanos, con los pecadores. Estuvo comiendo con las prostitutas. Se juntaba con ellos. Ahora tenemos comité de disciplina. Pastores santos. No, pastores, que vi al hermano ayer fumarse un cigarrillo. Que venga el hermano. Nos estamos convirtiendo en testigos de Jehová. Cuando echamos a alguien de la iglesia, damos orden a la gente que ya no hable más con ellos. Te vas a arrepentir, pastor, haberme invitado. No. Te vuelvo a invitar el otro domingo. Hay que darle caña a él. Gente no entiende la gracia. La gracia no es una palabra. La gracia es una persona que se llama Jesucristo. ¡Aleluya! Amén. Sí, Señor. Pero todavía siguen hablando de la ley por ahí. La ley. La ley. Dice los legalistas hasta aquí. Bueno, antes estaba hasta más, pero me estoy quedando calvo. Antes hacía así con mis pelos largos, pero ahora ya no lo puedo hacer así. Entonces hay que reevangelizar a la iglesia. Y escúchame bien, tenemos que estar bien despiertos. Estamos adormilados por las corrientes de religión que están arrasando a la iglesia. Así es. Tú antes eras cristiano. Yo cuando me convertí en el año 89, yo tenía 20 años cuando me convertí. Un verano que pasé por un parque y vi a un tipo que puso una batería en medio del parque y otro con una guitarra. Y digo, ¿cómo se le ocurre poner una batería en el parque? Y yo iba caminando pensando en mis cosas de muchacho de 20 años, prácticamente a punto de entrar a la universidad. Y escuché una música de fondo y me llamó la atención y giré. Y dije, pues me voy a acercar a escuchar. Y un tipo allí con una guitarra, le faltaban 3 cuerdas, y el otro aporreando allí como podía, pero cantaron una media cosa que parecía una alabanza. Y cuando terminó, el tipo de la guitarra se puso a hablar y predicó de Jesús y el Señor me ganó. Dije, gloria a Dios. Y llevo tanto tiempo escuchando tan poco de ese Jesús. Y llevo tanto tiempo escuchando que si la mujer puede ser pastora, que si puede tener pantalones, si no puede tener pantalones, si se tiene que depilar, si se puede maquillar, si no se puede maquillar, que si los divorciados se pueden recasar o no recasar. Esos son los mensajes que se predican desde aquí. Sí, ¿verdad? Sí. No se escucha de Jesús. Hace un mes fui a una iglesia de un pastor amigo. Subió al púlpito, predicó un mensaje espectacular un domingo en la mañana. Tenía ya los miembros de su iglesia y tenía como a 8 o 10 invitados, gente que nunca había escuchado de Cristo y que los hermanos invitan para que vengan a la iglesia para que escuchen de Cristo y se conviertan. Eso es evangelizar, ¿no? Sí. Amén. Y el tipo predicó un mensaje extraordinario, hilado perfectamente sus versículos, sus argumentos teológicos, todo. Tú decías, ¡wow! ¡Qué enseñanza más tremenda! Pero estuvo hablando de las características del sacerdocio. Y digo yo, y mi vecina Puri, que la traje hoy domingo después de estar 6 meses convenciéndola, acompáñame a la iglesia para que no se pierda, para que sea salva. La llevo el domingo y cuando el domingo llega escucha un mensaje sobre las características del sacerdocio. Mi prima Puri se fue como llegó, inconversa y con muy pocas posibilidades de que vuelva a venir a la iglesia. Dice, usted pastor, ¿a usted qué le parece que las mujeres se depilen? ¿Eso es pecado o no es pecado? Eso me lo preguntan a mí. Digo, lo que es pecado es no depilarse. Yo quiero que mi esposa se depile. Porque si mi esposa no se depila, dentro de 5 años, en vez de con mi esposa, estaré durmiendo con Chihuahua.
Pero estamos en esas tontas. Estamos en eso. ¿De verdad el Señor creó todo para esto? Para estar en estos debates absurdos, estériles, que no salvan a nadie. ¿De verdad estamos en eso? Y el mundo necesita más que nunca a Jesús. Y la iglesia menos que nunca está predicando de Jesús. El mundo tiene que saber que aunque sean publicanos, paganos, fornicarios, adúlteros, drogadictos, borrachos, alcohólicos, que Jesús ha venido a sentarse con ellos a la mesa. Aleluya. Sí, Señor. Eso es lo que tiene que saber el mundo. Por eso me invitan tampoco a predicar. Porque al Sanedrín no le interesa este mensaje. Sanedrín le interesa tener a la gente sujeta, trayendo sus diezmos, sus ofrendas, sirviendo gratis y callaos. Eso es lo que le interesa al Sanedrín. Es que estamos viviendo otra vez el Sanedrín. Por eso nosotros hace 2 años cerramos la iglesia. Dijimos, vamos a predicar a Cristo. La iglesia necesita volver a escuchar de Cristo. Amén. Y ahora usted se ha fijado. Cuando usted analiza y medita, dice, bueno, ¿qué quería hacer Dios? ¿Sabe lo que Dios quería hacer? Pues lo que hizo. Antes de la fundación del mundo, ¿quién estaba en el mundo? Nadie. Estaban Dios el Padre, Dios el Hijo, que entonces era el Verbo, porque todavía no se había hecho carne, antes de la fundación del mundo, y Dios el Espíritu Santo. Y estaban allí los tres. Y dijeron, vamos a crear el mundo. Y crearon el mundo. No solo el planeta Tierra, sino todo el cosmos infinito que no sabemos hasta dónde puede llegar y de qué manera puede ser. Y dice, y dentro de toda la creación, vamos a poner un trono. ¿Sabes cómo se llama ese trono? El Edén. El Edén era el trono en medio de la creación. Y cuando levantó el trono, dijo, vamos a sentar a lo más precioso de lo que vamos a crear en ese trono para que gobierne y administre toda la creación. Aleluya. Y Dios creó al hombre. Lo hizo del polvo, le sopló y lo sentó. Y le dijo, fructifica y multiplica, Adán, todo esto es tuyo. Y todas las tardes y todos los días yo voy a venir a caminar contigo y a estar contigo y a hablar contigo. Adán, ponle nombre a todas las cosas. Todo esto lo he entregado a ti. ¿Por qué? Por gracia. Las tablas de los 10 mandamientos en el Edén todavía no estaban. ¿Y qué pasó? Que Adán un día mete la pata. Y no te voy a decir que pecó porque Adán no pecó. Adán hizo algo peor que pecar. Adán cometió iniquidad, que es muy distinto. Se ensució porque apartó lo que Dios le había hablado para escuchar lo que el diablo le habló y lo obedeció al diablo. La iniquidad es desobediencia a Dios. Y cuando Dios se enteró, ¿qué pasó? Fuera del Edén. ¿Y qué le pasó al Edén? El trono que era Edén, ¿qué le pasó? Se quedó vacío. El Edén, el trono, quedó sin rey. Porque Dios había creado a uno a su imagen y semejanza para ocupar ese trono, para que administrara y gobernara toda la creación. ¿Usted cree que a Adán le faltaba algo allí en el Edén? No, él tenía de todo. Millones de árboles, semillas de todo tipo, animales de todo tipo, un cuerpo inmortal. Fíjate cómo era Adán, que no necesitaba ropa. Oye, había imaginado que pudiéramos vivir sin ropa, sin los rollos, tengo que ir a comprar ropa, las tallas, esto me queda estrecho, aquí no, esta aquí se me ve, ay, las caderas, ay, esto me hace el trasero gordo. Ese sufrimiento todo el día. Estoy hablando de mujeres, no, hombres no tenemos esos problemas.
tenía todo. Pero cuando pecó, se vio, le dio tanta vergüenza que se tuvo que tapar. Y el Señor lo echó fuera con Eva. Y miles de años después vino Cristo, Dios hecho carne, Emmanuel, profetizado, un hombre. ¿A qué vino Cristo? A ocupar ese trono. Ese trono estuvo por miles de años vacío. Por cuanto no había rey, el desorden de la humanidad era tal que hubo un momento que Dios tuvo que poner unas leyes para poder tratar de sujetar un poco a los hombres. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Cuál era el pecado? No cumplir esas leyes. ¿Tú no cumplías la ley? Muerte. Muerte. Pero llegó un hombre, Jesucristo, y dijo: lo mismo que la iniquidad entró por un hombre, la salvación y la libertad va a entrar por otro hombre. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, Dios mismo, el divino, el eterno, el omnipotente, el todopoderoso, el omnisapiente. Todas las características de Dios las tiene Jesús, porque Jesús es Dios. Amén. Sí, Señor. Y el Señor fue a la cruz, murió, y por cuanto murió y cumplió hasta el final, y Él dijo: consumado es, y clavó el decreto de tus pecados y de mis pecados en la cruz, y todos tus pecados pasados, presentes, y los que cometas esta semana también están perdonados, también, porque vas a pecar esta semana. No te digo que vas a matar a alguien, pero a lo mejor vas a maldecir a tu suegra, y eso es un pecado también. Pero eso lo clavó. Murió en la cruz y dijo: consumado es, porque el Señor vino a remitirnos de dos cosas. Él vino a pagar por nosotros por dos cosas. La primera, la muerte eterna. Él murió para que nosotros no muramos eternamente. Y número dos, Él murió para que tú y yo no tengamos que cumplir la ley y podamos vivir por la gracia. Aleluya, sí, Señor. Él pagó por las dos cosas. Aleluya, sí, Él dijo: ni una tilde ni una coma de esta ley se va a dejar de cumplir, pero la voy a cumplir yo para que vosotros no la tengáis que cumplir. Amén, sí, Señor. Y entonces, una vez muerto Cristo y resucitado, recibió un título que no lo hubiera recibido en caso de haber fracasado en su misión, que fue el título de Señor. Por eso, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que Él fue levantado de los muertos por Dios, serás salvo. No necesitas nada más. No necesitas la aprobación del pastor, ni del fundador, ni del responsable del comité de no sé qué, ni el pastor general, ni el pastor asistente, ni el comité de ancianos, ni nada en absoluto. Tu salvación y tu libertad está en Cristo. Amén. Y ahora, cuando Jesús es el Señor, ¿qué hace? Viene y se sienta otra vez en el trono. Ese trono que dejó vacío a Adán, ahora tiene otro rey de reyes, Señor de señores, Jesucristo sentado en el trono. Y entonces tú ahora vas a Hebreos 4:16 y dice: acercaos confiadamente ¿a qué? ¿Al trono de qué? De la ley. Acércate confiadamente al trono de la ley, cumple 24 horas al día, toda tu vida, sin fallar ni una sola vez, los 80, 90, 120 años que vas a vivir, y entonces tendrás todo. Eso dice el versículo. Me quedó un poco largo el versículo. Yo hubiera escrito la Biblia en vez del Espíritu Santo. Tendría que tener una biblioteca. Dice: acercaos como confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué es el trono de la gracia? Porque la gracia está sentada en Él. Amén. Jesucristo. Y la iglesia tiene que aprender a vivir de la gracia. Amén. Y hemos cambiado discipulado por disciplina. Cuando una persona cae, no hay que castigarla. Hay que extenderle la mano, levantarla, acompañarla en el proceso hasta que sea restaurada. Amén. Pero nos gusta mucho la disciplina. Nos gusta mucho. Ay, pastor, usted habla mucho de la gracia, pero la palabra dice que ya no vivimos en la carne, vivimos en el Espíritu. Sí, todo lo que tú me digas, pero a ti te pican los pies como a mí. No, pero hay que resistir la tentación. Sí, yo la resisto, mi hermano, pero hay días y días.
¿O no? ¿O me pasa a mí nada más esto? Sé que ustedes son gente prudente y pudorosa, pero no hay niños hoy. Podemos hablar. Si tú y yo pecamos, abogado tenemos para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted vio a Jesús decir, no, tú no te sientas conmigo, publicano, mugroso. Por no decirlo en español, que suena muy duro y lo estamos grabando. Pero es lo mismo, un sinónimo de mugre que se dice en España con mucha alegría. ¿Usted ve eso en Jesús? ¿Usted ve cuando Jesús trata a la adúltera allí que se la tiran a los pies? Si fuéramos nosotros diríamos, que sí, espere, yo cojo mi piedra también y lo dejo ahí. Solo a la chica y yo me hubiera juntado con los 40 que tenía ahí una piedra para tirársela. Porque así es la iglesia, mi hermano. Lejos de levantar a la gente la apedreamos. Pero ¿por qué no hay avivamiento? ¿Por qué no viene la gente? Porque la gente está hasta aquí de religión. Pero cuando la gente conoce a Jesús, tiene un encuentro real con Jesús, la gente viene, se entrega, le da la vida, sirve, lo pone todo por delante, el Señor por delante de todo. ¿Por qué no se llenan las iglesias? O sea, el mundo está muerto de hambre. Tienen un lugar donde comer, pero cuando llegan aquí no comen. Se les ponen 25 pegas antes de ponerle el plato de comida. Nosotros conocemos una pastora que ella nos contaba, y cuando ella era joven y se convirtió, dice que ella tenía un amigo que era un poco hippie, un poco punky, de estos con los pelos largos, aretes, tocaba la guitarra en la calle, estas cosas y todo eso, ¿no? Y dice que ella se convirtió y habló con su amigo y le dijo, acompáñame el domingo a la iglesia. Venga a la iglesia conmigo. Y el amigo, por ser amigo, fue. No porque creyera, ni le apeteciera ir a la iglesia, ni nada que se le pareciera. Pero, qué cosas de la vida, llegan el domingo a la iglesia, están allí en el culto, predican una palabra y el Espíritu Santo le toca al amigo el corazón. Y el tipo se convierte allí mismo. Y contenta a mi amiga, contenta el amigo. Y cuando se van a salir de la iglesia, viene la típica señora de 98 años que hay en todas las iglesias tocando las narices a toda la iglesia. Y le dice al muchacho, ¿que te convertiste? Y el muchacho, sí. Y le dice, bueno, pues ya sabes que la semana que viene tienes que venir con el pelo cortado, te quitas los aretes, te pones un traje, una corbata y vienes aquí. Porque aquí es como se viene a la casa del Señor, así se viene a la casa del Señor. ¿Usted cree que el chico volvió? No volvió nunca más a la iglesia. Nos contaba esta mujer que como 20 años después ella volvió al lugar de aquella ciudad donde ella vivía, porque ella se marchó a vivir lejos, él volvió. Y paseando por la calle, lo vio al tipo mugroso en un rincón tocando la guitarra, con un aspecto de tener una muy mala vida. Entonces, pues a mí cuando me preguntan, digo, mira, pase lo que pase, gracias. Porque está en juego una vida. No, pero es que mira lo que hizo, ya, gracias. No, pero es que ya vino y volvió y ha vuelto a dejar de venir, pero se marchó otra vez y otra vez volvió, gracias. A ese es al que hay que darle más cariño, más amor y más abrazos. O vamos a ser el pródigo o somos el otro hermano. Porque mucha parte de la iglesia es el otro hermano, de la historia del pródigo. El otro hermano también recibió su parte de la herencia, no solo el pródigo. El padre cuando le dio al pródigo también le dio al hermano su parte. Pero el hermano se quedó allí chupando del bote en la finca y guardó su herencia, el otro se la gastó. Pero cuando llegó el otro, este se enojó. Este es el religiosillo, el que cuando llega el hermano que lleva tiempo sin venir a la congregación, ya está. Entonces pensamos y meditamos y decimos, ¿pero qué quería hacer Dios? ¿Para qué Dios crearía un mundo? ¿Para esto? ¿Para esto Dios creó el mundo? Para eso no hubiera hecho nada. Se hubieran quedado los tres ahí en la eternidad, sin principio ni fin, alfa y omega. Jesucristo seguiría siendo el verbo, no hubiera pasado por convertirse en humano y pasar por la cruz y sufrir todo lo que sufrió. El Padre seguiría ahí, el Espíritu Santo pues revoldeando por la eternidad. Porque si no, no tiene sentido. ¿Qué sentido tiene? Entonces tenemos que escarbar y explorar
y ver qué Dios quería hacer. Porque lo que Dios quisiera hacer es lo que nosotros tenemos que tratar de entender para caminar en esa voluntad. Porque ¿de qué me va a mí tener una iglesia, una denominación, haber levantado 63 iglesias en el mundo o tener 18.000 miembros si no estoy en la voluntad de Dios? Los testigos de Jehová están creciendo y creciendo y creciendo. ¿Y están en la voluntad de Dios? El Corte Inglés también está creciendo. Y Walmart. ¿No? Y yo cada vez veo más Foster Hollywood abriendo. No, pero eso, ¿está en la voluntad de Dios? No, un negocio. Los mormones están creciendo. ¿Está en la voluntad de Dios? Te digo más, ninguna iglesia está en la voluntad de Dios. Y si tú has creído que hay una religión evangélica que es la verdadera, estás más confundido que una vaca en un baile. Porque mucha gente está sustituyendo el poder de Dios por la religión evangélica. Y yo he visto peleas entre iglesias evangélicas. Mi esposa me dice, no vayas a decirlo, lo voy a decir. Así tengo un motivo para discutir conmigo luego. O para cuando se aburra ella. Desobediente, pastor. Yo como abogado, que es lo que ella no quiere que yo diga, me dice, tú no eres abogado, tú eres un siervo de Dios. Y dice, ya, pero trabajo ocasionalmente de abogado. Y además soy criminalista, imagínate. Qué apasionante. Yo he ido a juicios donde unos hermanos han estado en la puerta del supermercado entregando folletos, evangelizando, y aquí había otros de otra congregación entregando folletos, evangelizando. Y ponerse a discutir por quién había llegado primero. Y llegar a los puñetazos. Y volando los folletos volando. Una manera buena de que llegue más gente, los folletos que traen, ¿eh? Y he ido a los juicios. ¿Usted cómo lo vio eso? No, yo como abogado apasionante, además les cobro y por tontos les cobro el doble. Por tontos. Entonces, tenemos que ser capaces, a la luz de la palabra, a la luz de las revelaciones de Dios, en nuestro 95% del tiempo a solas con Dios, porque venir aquí es el 2%. Porque si aquí vienes el 98% y estás un 2% en la intimidad del Señor, te digo que estás más equivocado que una vaca en un baile. No vale de nada venir a la iglesia si no tienes vida de intimidad con el Señor. La intimidad es el cuartel general de tu vida. Es donde tú conectas con el cielo, donde el Señor te revela, te ilumina, te muestra los proyectos, te anima, te renueva, te restaura, te da todos los instrumentos, te da las armas para que tú hagas lo que tienes que hacer conforme a su voluntad en función del propósito que tiene para ti. ¿Me sigues? Entonces dices, ¿Señor qué? Entonces yo me voy a lo que predicaba Jesús. Y Jesús predicaba un evangelio central y un mensaje central. Y lo puedes ver ahí. Además te lo voy a decir y sabes que es así porque viene ahí. Si no lo repasas y no me tienes por qué creer. Estudia la Biblia y el Señor te va a hablar a ti. A mí no me tienes por qué creer. Soy pastor y abogado, imagínate, reúno las dos condiciones para ser un mentiroso compulsivo. No me tienes que creer, pero ahí lo tienes. Gasta tu tiempo y estúdialo. Pero ¿cuál era el mensaje central de Jesús? Arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Otra vez. Arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Realmente, si lo traducimos bien, lo que Jesucristo decía, acercaos porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque arrepentirse en hebreo y en griego significa acercarse. No como lo entiende la religión. Ay, ¿tú has visto esa gente que dice, ay, pues yo no me arrepiento de nada? Porque le di una cierta razón en cierto modo, porque es un término tan religiosizado, se puede decir, tan religioso ya, que la gente dice, ay, yo no,
Eso que lo hagan los curas, yo no. Yo no me arrepiento de nada. ¿Entiendes? Eso es cosa de religión. Yo no quiero saber nada de eso. Ahora, ¿cuál es el sentido real? Acercaos. Fíjate cómo es la gracia que el Rey, el creador del universo, es el que viene a buscarte. Cuando ni tú ni yo lo merecemos. Pero Él viene. El creador del cielo y de la tierra, dice la palabra, que con 3 dedos de su mano recoge todo el polvo de la tierra, que en el hueco de su mano caben todos los océanos y todos los mares, abandona sus privilegios, se hace hombre y viene a buscarte. Y entonces Él dice, acercaos, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿qué es lo que pretendía Dios? Creó un reino como un trono del Edén que eso iba a ser para toda la vida, pero por causa del pecado el proyecto se le cae. Pero nunca dejó de querer para el hombre que participaran de la vida de ese reino. Y para eso necesitaban de nuevo un rey del trono, Jesucristo, y que los que nos acercamos a Él lo tengamos todo. Fíjate que Jesús me decía, arrepentíos, la iglesia se ha acercado. Arrepentíos, el templo se ha acercado. Arrepentíos, la denominación se ha acercado. Amén. No le importa un pito. Eso son cosas creadas por los hombres. Cosas creadas por hombres. ¿Qué es la religión? Cosas creadas por hombres. Y se nos olvida que lo que el Señor vino a traer fue el reino. A devolvernos el reino que habíamos perdido en el Edén. A devolvernos un trono con un rey sentado al que podemos acudir en todo momento y pedirle todo lo que necesitemos y confiadamente. Y no importa que tú vengas de pecar toda la noche, de fornicar, de adulterar, de meterte toda la droga que te haya cabido en las narices, tú vas al trono de la gracia y el Señor te recibe allí. Aleluya, sí, Señor. Y hasta que no comprendamos eso, la gente de allí no va a entrar aquí. Eso es. Mientras lo que aquí se nos ofrezca sea otra cosa, digo aquí refiriéndome al abstracto general de cualquier congregación del planeta, la gente seguirá allí. ¿A qué va a venir aquí la gente a que le quiten la libertad de beber? O de fumar, o de tener lo que ellos quieran, o de saciar los deseos de su carne a todo plano? ¿Qué alternativa mejor a esa hay aquí para darles? ¿Condena? Ay, que yo escucho, pastora, es que el mundo está mal. Ay, cómo está el mundo. Es que el mundo está ahí. ¿Y tú qué estás haciendo para que esté mejor? Condenándolo más. Estás llevando más condena al mundo. Porque tu declaración de fe de tu denominación dice, desde 1816 que la escribió uno allí y todos la votaron, en la Iglesia Democrática, dijeron, esto es lo que creemos. Eso es lo que se le lleva al mundo. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? ¿A dónde quiero llegar? El Señor creó todo este tinglado, toda la creación y todo, para que eso sea sustituido por instituciones humanas eclesiásticas. No. Tú y yo podemos vivir la vida del reino en la intimidad con el Señor. Y luego podemos servir aquí, allí, hacer eventos, hacer esto, hacer lo otro. Podemos hacer miles de cosas, evangelismo. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras, pero llevando el mensaje correcto a la gente. Amén. Y te digo algo, y se está grabando, me importa 3 pepinos. Yo hace un tiempo decidí que yo ya no era más cristiano. No lo difunda mucho este mensaje, pastor. Lo siento, lo estoy grabando, lo voy a enviar a todo el mundo. Yo ya no quiero ser más cristiano. Yo quiero ser un hijo del reino. Aleluya, sí, Señor. Yo soy un hijo del reino porque Cristo no vino a buscar seguidores. Y alguno me dirá, pastor, pero usted no sabe, lea un poco la Biblia, infórmese, pastor, usted no sabe nada. Mira lo que dice Mateo 28, versículo 20. O del 18 al 20, dice el Señor, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué dijo eso Jesús nada más resucitar? Porque si toda autoridad le había sido dada, es que se le había dado el título de Señor, por causa de su sacrificio y resurrección. ¿No? Y luego dice, id por todo el mundo, predicad el Evangelio
Hacer discípulos, pastora, y dice que hagamos discípulos, o sea, gente que siga a Jesús, que se llamen cristianos. Pues si sigan a Jesús, se llaman cristianos, ¿no? Porque si siguen a Pancho Villa, ¿cómo se llaman? Panchistas. Y si siguen a Pedro Sánchez, ¿cómo se llaman? Sanchistas, ¿no? Y si me siguen a mí, son rubialistas. Eso ha quedado grabado también. Entonces, haz discípulos que me sigan, dice Jesús, entonces nos tenemos que llamar cristianos. Normal. Lo que pasa es que no saben lo que significa la palabra discípulo en ese versículo. Porque hay 3 palabras en griego que significan discípulo. La primera palabra es la palabra Maceos, que se escribe Mateos, TH. Maceos. Que significa aquel discípulo que está muy interesado en la enseñanza, pero el maestro no le interesa para nada el maestro. Solo quiere la enseñanza. Maceos. ¿Tú sabes cuánta gente de la iglesia, pastora, en este tiempo que viene a la iglesia por la enseñanza? Porque la enseñanza se ha convertido en su amuleto para que la vida le vaya mejor. Pero Jesús, Maceos, eso es discípulo en griego, una de las 3. Hay una segunda, que es Maceteos, que significa aquel discípulo que está interesado solo en la enseñanza, pero que recurre al maestro cuando tiene una necesidad grande. Solo cuando tiene una necesidad, porque cuando no tiene necesidad el maestro se lo ha olvidado. No lo necesita para nada. O sea que acuden a Santa Bárbara cuando truena. O sea, el 28 de cada mes, cantidad de cristianos que no se acordaron de Jesús en todo el mes, van a orar a pedirle que le den para pagar la renta del piso de este mes, porque no tengo, padre, no tengo, padre. Recibe, paga la renta, y ya se olvidaron de Jesús hasta el 28 de otro mes. ¿Cuántos de esos hay en la iglesia? ¿Cuánta gente viene a la iglesia a por la bolsa de comida? ¿Le interesa Jesús a esa gente? Yo le hablo de una experiencia de 20 años de pastorado donde mi esposa y yo hemos hecho de todo porque la gente se salve. Hemos hecho albergues para hombres abandonados en la calle, hemos hecho comedores sociales, cuando la burbuja, aquella que explotó inmobiliaria, que hubo una crisis tremenda, abrimos un comedor, dábamos 35.000 millones de comida entre semana y el domingo no venía nadie. Dábamos ropa. Hemos avalado a gente que nos llevaron a la ruina para que se compraran un piso, se alquilaran un piso y luego no pagaban y nos dejaban la deuda a nosotros. Y nunca más supimos de ellos. Porque queremos sustituir la gracia de Dios por nuestro buen accionar humano y el buenismo. Entonces la gente hay que dejarle vivir sus procesos. Porque a veces interrumpimos los procesos de Dios siendo tan buenos nosotros, somos más buenos que Dios nosotros. Ay, pero cómelo, hermano. A mí me ha venido gente a pedir porque no tenían dinero, no tenían para comer. Y al mes siguiente entras en su Facebook y los ves de vacaciones en la playa. Perdóname, hay que maldecirlos. Yo soy de carne, yo peco todos los días, pero por la gracia del Señor, abogado tengo y el Señor me perdona cada día. Pero que yo no me vaya de vacaciones, te ayude a comer y tú te vayas de vacaciones. No sé por qué llegué a este punto. Ah, bueno, sí. Y hay un tercer término en griego que significa discípulo, que es el término macetes, que es el que se utiliza en Mateo 28, 19, cuando Jesús dice, id a hacer discípulos. Macetes significa el hombre o la mujer enamorado de Jesús. Aleluya. Sí, que quieren pasar tiempo con Jesús, que quieren dormir con Jesús, que quieren notar la respiración de Jesús, que quieren mirar a los ojos a Jesús. Si luego Jesús les enseña algo, gloria a Dios, pero yo lo que quiero es estar con el maestro. Aleluya. Yo lo que quiero es estar con el maestro. Y no es que yo lo siga, no es que yo sea un cristiano porque lo sigo, no, es que Él es todo en mí. Él es todo para mí. Cuando el Señor dice, os voy a hacer templo del Espíritu Santo, a mí lo que me hace gozar de esa promesa del Señor es que al ser yo templo del Espíritu Santo, Cristo va a morar en mí. Aleluya. Su gracia va a morar en mí. Sí, el amor del Padre va a morar en mí. Aleluya, sí, Señor. Y entonces viviremos la vida de reino. Y
Y luego si queréis vivir la vida eclesiástica, también está bien, porque Hebreos 10:25 dice, congregaos, no dejéis de congregaros, como alguien nos tiene por costumbre. El problema es que algunos hombres utilizan ese versículo para tener así a la gente. ¿Y por qué no viniste el domingo? ¿Y qué pasó? ¿Y esto? ¿Y tu diezmo dónde está? ¿Tu ofrenda dónde está? Entonces yo no quiero ser más cristiano, mi hermano. Yo quiero ser aquello para lo que Cristo vino. Yo me quiero acercar al reino. Amén. Y ser un ciudadano del reino. Ya no soy de Granada, no soy de Madrid, no soy español. Yo al Señor lo acepté como mi Señor y Salvador. Lo he recibido y vivo por su gracia. No le doy un ápice de autoridad a la ley en mi vida. Y si yo me equivoco, abogado tengo para con el Señor. Amén. Y cuando no puedo, digo, Señor, ayúdame. Hazlo tú. Hazlo tú por mí. Pon las fuerzas en mí. Dame el discernimiento. Ay, Señor, y me equivoqué. Mi 98% de mi tiempo contigo. Restaurame, Señor. Hoy de nuevo me acerco al Rey y a la justicia. Mateo 6:33. Buscad primeramente la iglesia. ¿Dice eso? ¿Sí? Buscad primeramente la iglesia y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Ah, no? ¿Qué dice? Buscad primeramente el reino de Dios. El reino. O sea, que hay que buscar el reino. ¿Y cómo se busca el reino? ¿En las iglesias? No, en el secreto. Y ya en el secreto el Señor te guiará. A la iglesia que te tenga que guiar, al grupo de gente que te tenga que guiar, puede ser un local, puede ser una casa, puede ser lo que Dios quiera. O en mitad del campo, en un parque, donde el Señor te guíe, donde el Señor te lleve. Y luego te lees 1 de Pedro 2:9, ¿y qué dice él? ¿Que nos ha hecho qué? Sacerdotes, pero reales. No reales de verdaderos, sino reales de rey. Cuando dice sacerdotes reales no dice, os he hecho de verdad sacerdotes, no. Os he hecho sacerdotes del rey. ¿Por qué? Porque estamos en el reino. ¿Por qué estamos en el reino? Porque el Señor vino, nos invitó y nos hemos acercado. Amén. Pero entonces, pastor, ¿se puede maquillar una mujer o no? ¡Es pecado! ¿Se puede poner una mujer trasero brasileño? ¡Es pecado! Y estamos en esas tontas. Dios creó el mundo para vivir en nosotros Él. La palabra dice muy claro, yo ya no quiero vivir en templos hechos de manos de hombre, el templo es el cuerpo, tu cuerpo y mi cuerpo. Aunque tengamos el cuerpo escombro y estemos viejos, envejecidos y hechos polvo y con celulitis y todo lo que tenéis, yo no tengo nada de eso, pero vosotros sí. Es ahí donde vive el Espíritu Santo. Es ahí donde vive. Entonces vamos a convertir la iglesia en un festín para el mundo, para que el mundo venga y diga, ¡buah! No tuvieron en cuenta que yo tenía las uñas negras. No tuvieron en cuenta que yo olía de 10 días durmiendo en la calle sin ducharme. No tuvieron en cuenta que me olía el aliento más que un camello matado a pellizco. No tuvieron en cuenta nada, me recibieron, me amaron, me dieron de comer. Nosotros fuimos a un evento, mi esposo y yo, hace 20 años. Un montón de gente. No he visto una denominación evangélica más sectaria que esa. Secta total. Y no fuimos a predicar, nos invitaron porque querían nuestra iglesia meterla ahí. Yo le dije, mira, ¿tú quieres que seamos de vuestra denominación? Me dijeron, sí. Digo, pues vete adelantándome 100.000 euros que me hacen falta. Para que yo acondicione esto y luego ya seguimos discutiendo. No, eres tú el que nos tienes que dar el matillo. A ti te voy a dar así. Tararí que te voy a dar. Bueno, pues fuimos a un evento en un pabellón. 10.000 personas, bueno, no tantas, 5.000 a lo mejor. Y al final hubo un llamado. Y era para orar por enfermos. Entonces hicieron una fila, mucha gente. Y entre la fila se puso un hombre que estaba fuera del pabellón de la calle pidiendo. Barba, olía mal, la ropa rota, no te puedes imaginar. Una defecio humana el hombre. De años viviendo en la calle, sucio. Tenía más arrugas que un gusano frenando. El hombre. Hecho polvo.
Y en la fila, y había gente que controlaban la fila para que fueran pasando al escenario, subiendo, para que oraran por ellos. Pero había ujieres, y cuando pasaba y le tocaba a este hombre, lo ponían a un lado y pasaba al otro. Y cuando le tocaba, lo ponían a un lado y pasaba el otro. Y al final pasaron todos, y el hombre se quedó abajo y no oraron por él. Y mi esposa y yo viéndolo. Y comentando la jugada a mi esposa, y ella decía, mira, no, si al final lo dejan fuera. Si al final lo dejan fuera y lo dejan fuera. Y mi esposo y yo fuimos a por él. Y nos lo llevamos a un lugar. Y oramos por él. Gloria a Dios. Ese hombre olía que no te puedes ni imaginar. Pero dije, Señor, yo voy a abrazar a este hombre. Así me muera yo aquí. Yo lo voy a abrazar a este hombre. Y el hombre empezó a hablar. No tenía dientes, los pocos picos negros podridos. La barba así, los pelos así. No había pasado champú por su cabeza en años. Pero lo abrazamos. Y lo amamos. Y le dije, ¿por qué necesitas? Como si no se le viera, ¿no? Le pregunté yo. Y fíjate lo que él me dijo. Me dijo, no veo, me estoy quedando ciego. Y dije, vamos a orar por ti. Y oramos por él y recuperó la vista. Aleluya. Sí, Gloria a Dios. yo creo que cuando ya se viera cómo iba, ya diría, me tengo que cambiar esta. Por tanto, como no veía, pues tenía que haber orado por su nariz también. Creo que la nariz veía menos que los ojos. Entonces dice, Dios, ¿para qué ha creado esto? ¿Por qué Dios dice, he creado al hombre a mi imagen y semejanza? ¿Hay algo más bello que eso? ¿Hay algo más bello que parecerse a Dios? ¿Que ser como Dios? Dios siempre quiso morar en nosotros. En el Edén, Dios paseaba con Adán. Estaba con Adán. Estaba en Adán. Todo lo que quería Dios era eso. Pasear con Adán, hablar con él, estar con él, mientras le entregó para que él gobernara y administrara todo. Fructifica y multiplica, Adán, yo te he dado todo. Venga, crece. Yo no quiero, no necesito eso, yo lo he creado para ti. Solo quiero venir a estar un rato contigo cada día. ¿Y tú crees que Dios ha cambiado su pensamiento? No. Dios quiere cada día estar un rato con nosotros. Amén. Eso es todo para él. Ay, De poco vale venir a los cultos, llorar, levantar las manos, cantar 25 alabanzas. Eso está bien como grupo. Pero si Dios hubiera querido un grupo, hubiera creado los 25 Adanes, 25 Eva y hubiera hecho una iglesia. Pero solo creó uno. Pero es que ese Adán eres tú, ese Adán eres tú, ese Adán eres tú, ese Adán eres tú, ese Adán soy yo. Él quiere pasear por las tardes contigo, por los jardines del reino. Y decirte, tranquilo, yo soy tu creador, soy tu padre, todo es tuyo. Yo te lo di por gracia. No, pero no me lo merezco, no importa, yo te lo doy igual. Eres mi hijo. Y sacudirnos tantos prejuicios y quitarnos de encima tantas cargas legalistas. Ya no hay ley, mi hermano. Y ese debate que ayer mencionaba mi esposa predicando, yo eso lo predico y ya no vuelvo a las iglesias después de predicar ese mensaje. Porque yo predico un mensaje, Jesús lo conoce seguro, que la salvación no se pierde. Hace poco estuvimos reunidos con unos pastores que yo había predicado y nos invitaron a desayunar, fue en Semana Santa, creo que fue el Viernes Santo, ¿no? Sí. Y salió el tema, porque yo fui a predicar ahí una vez a la iglesia, ellos ya nunca más me invitaron, pero bueno, por alguna razón nos tienen cariño y de vez en cuando tomamos un café, ¿no? Y digo, no, yo cuando allí prediqué, yo prediqué que la salvación no se perdía. Y me dice el pastor, no, usted no se preocupe, pastor. Ya al día siguiente, yo el domingo ya prediqué yo que la salvación se puede perder perfectamente y yo ya eché abajo su mensaje. Usted no se preocupe. Pero me dijo como para que yo me aliviara, como yo diciendo, ay, es pecado, diciéndole a la gente. Menos mal que este hombre deshizo mi error. La salvación no se pierde. Porque la gracia es inapelable. La gracia es inapelable. Quédate con esto. La iniquidad se redime y los pecados se perdonan. Cuando nosotros venimos a Cristo, arrastramos la condición de iniquidad de Adán. Tú naces del seno de tu madre, naces en el paritorio
y ahí lleva la señal de Adán. Y dice, bueno, pues si es un bebé no ha pecado, no importa, es una condición que se lleva. Y de esa condición nos tenemos que liberar. ¿Cómo nos liberamos? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, Romanos 10, 9 y 10, sí, crees en tu corazón que Él resucitó, eres salvo. La palabra no pide nada más. No dice, y además tienes que dar de comer a 5.000 niños en África. Y además tienes que traerte a tu suegra a vivir a casa y pagar la penitencia. No, no dice eso la palabra. No, no dice eso. Dice, confiesa y cree. Confiesa con tu boca y cree con tu corazón. Si lo haces de verdad, eres salvo. En ese instante viene la sangre de Cristo a ti y eres libre de la iniquidad. Te separas de Adán y estás con Cristo. Y ahora resulta que llega mañana y pecas y pierdes la salvación. No, el pecado se pide perdón y se perdona. Y cuando peques mañana otra vez por lo mismo que has pedido perdón hoy, te vuelvo a perdonar. Porque la iniquidad se redime. La sangre de Cristo nos redime de nuestra condición de muerte heredada de Adán. Pero luego seguimos viviendo una vida en la carne y en la mente. A vosotros no sé, yo debo ser un tío muy malo, pero a mí a veces me dan ganas de matar a gente, a ti no. A veces me dan ganas de matar a gente. A veces maldigo a gente. Y al minuto digo, Señor, perdóname. ¡Ay! ¡Ah! Otra vez lo hice, Señor, perdóname. Y el Señor me perdona. No me deja que mate a nadie. Me amarra bien para que no mate a nadie. Pero es que estamos en esta condición. O sea, Cristo no vino para redimirte de pecados. Vino para quitarte la señal de muerte eterna que heredaste de Adán. Ahora ya no vamos a morir eternamente. Pero seguiremos pecando. Por eso la palabra dice, abogado tenemos para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Abogado, ¿tú cuándo vas? Cuando tienes un problema, te lo diré yo. A que interceda por ti delante del juez. Porque cuando tú pecas, el juez dice, condena, y Jesús llega y dice, no, perdona, papá. Yo soy su Señor, Él lo confesó y Él ha pedido tu resurrección. Ah, entonces, hijo, no pasa nada. ¿Ya pagaste tú por él? Sí, papá, ya pagué yo por él. Oye, tú has perdonado su pecado. Oye, si eres capaz de pasarte el resto de tu vida sin cometer ni un pecado, ni de pensamiento, ni de una pequeña mala intención, ni de mano, ni de pie, ni de cuerpo, ni de nada. Oye, no necesitas a Jesús, perdóname, ¿eh? Vive por la ley, no necesitas a Jesús, nunca vas a ser condenado. ¡Aleluya! Serás el único después de Jesús que hizo eso en la tierra. Y mientras la gente del mundo que está de pecado hasta aquí no sepa esto, no entrará aquí. Cuando digo aquí no me refiero aquí, pastora, me refiero al concepto iglesia. Yo no me invito más a predicar ese mensaje. Porque no hay nada como el mensaje del miedo para tener a la gente en la iglesia. Porque para los dictadores la libertad nunca es buena. Y hay muchos dictadores en la iglesia. Muy pronto habló la pastora que dijo, vamos a hacer cosas juntos, vamos a hacer... Muy pronto habló ella. Muy pronto habló. La veo esta noche de rodillas. Señor, perdóname por haber invitado a este hombre a predicar. Pelándose las rodillas. ¿Qué quería Dios? Esto quería Dios. De verdad. Que levantemos templos, que vendamos empanadillas para recaudar fondos, para levantar un local nuevo. Aquí no se vende, pastor. Lo comemos. Sí. ¿Qué? Yo vine, mira, el Señor dijo ir y predicar el Evangelio. Ya sabéis todos que la palabra Evangelio en griego significa buena noticia. Yo vine a predicarte una buena noticia. Amén. La buena noticia se llama Jesucristo. Aleluya. La buena noticia no se llama denominación, no se llama religión, no se llama doctrina, no se llama teología, no se llama iglesia, se llama Jesucristo. Y tú todo lo que necesitas es a Jesucristo. Y lo otro viene por añadidura. Cada día busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás viene por añadidura, mi hermano. Amén. Y voy a parar aquí porque ya llevo mucho rato hablando, pero tengo muchas más cosas que decir. Déjalo para la próxima. Veo que alguno, ya le veo cara de hambre a alguno que ha dejado el pollo del horno ahí y se le va a quemar aquí. Si nos invitan, nos quedamos
y lo voy a dejar aquí. Padre, en el nombre Sí, Señor. poderoso de Jesús de Aleluya. Nazaret, Sí, gracias Señor, Gracias, por tu Dios. gracia, por tu amor, por Sí, tu Señor. misericordia, gracias porque nos libraste, nos Amén. salvaste, Sí, nos Señor. liberaste de la muerte eterna y también del cumplimiento de la ley. Gracias Señor porque podemos vivir por la gracia, Señor. Gracias por tu obra en la cruz, gracias porque tú clavaste el decreto de mis pecados y mi condena de muerte en la cruz. Sí, Señor. Gracias porque tú dijiste consumado es.